Primero voy a presentar, antes de grabar. Bueno, en la clase de hoy, esto, martes 13 de octubre del 2020, y ya prácticamente se va a terminar el año, les voy a presentar el capítulo que habla sobre, que se denomina análisis de estructura, pero en realidad, más que análisis de estructura, es cálculo de fuerzas en la armadura o estructuras SIM. En este capítulo, yo voy a tratar de abordar, para que ustedes entiendan de alguna manera este fenómeno de cálculo de armadura o estructuras, se refiere a este tipo de estructuras. Aquí ustedes pueden ver un puente, carretero en este caso, que está armado con un conjunto de elementos probablemente metálicos, donde lo más relevante que ustedes pueden visualizar es que hay figuras de tipo triangular, solamente triángulo en este puente. Los elementos que componen esta estructura o armadura son barras, en este caso probablemente barras metálicas, para ser más concreto, barras de acero de distintos tamaños, que conforman esta figura. Esto es lo que se llama una armadura. En este caso, es más de una armadura porque tiene un plano, el plano anterior y el plano posterior, y que además de esos dos planos están unidos entre sí. Aquí hay una serie de elementos de tipo estructural. Yo se los voy a comentar en general, pero que para ustedes tiene que ser conocimiento de ingeniero. Tenemos la calzada del puente, obviamente, que probablemente sea de hormigón armado. Esa calzada va apoyada sobre vigas, y las vigas están apoyadas en estos elementos estructurales que son de acero. Profe, una pregunta. Pregúntenos. ¿Hasta qué punto de detalle llegamos en el estudio de estos elementos? Lo pregunto porque soy soldador y he fabricado estructuras de este tipo, pero nunca las he calculado. Entonces, si es posible llegar hasta el detalle para ver la geometría de cada uno de esos elementos o como sólido. No como sólido, en general. De todas maneras, yo igual les voy a hacer un comentario respecto a lo que tú comentas, que me parece interesante, y lo voy a hacer a medida que vamos avanzando en el capítulo. Es decir, es muy común que ustedes se encuentren con este tipo de estructura, y no tan solo este tipo, yo les voy a mostrar una gran cantidad, una variedad de estructuras de este tipo. Y que efectivamente, como alguien dice por ahí muy bien, que las conoce porque se ha dedicado a soldar este tipo de cosas, curiosamente muchas veces esas estructuras que se sueltan ni siquiera han sido calculadas. Es el comentario adicional. Yo conozco mucha gente por mi carrera o mi profesión, donde hemos hecho cálculos de este tipo de cosas, que hay galpones hechos con este tipo de estructuras que nunca fueron calculados. Es decir, las personas que se dedican a esto muchas veces no saben de qué el cálculo de estos elementos. Lo saben hacer, y muchas veces lo hacen muy bien, pero su rubro no es el cálculo. Y por último se hacen un poco por intuición, ya que yo vi una estructura que ya estaba hecha, entonces hice una parecida o del mismo tamaño y supongo que esa va a resistir. Ese es el predicamento que muchas veces se usa en los talleres un poco artesanales que existen respecto a fabricación de galpones, por ejemplo. Pero esto no es tan así. Yo en este curso quiero llegar solamente hasta el cálculo de las fuerzas en las barras, con la finalidad de que posteriormente, en un par de semanas más, podamos calcular la sección de la barra según la fuerza que está sometida. Cuando entremos en el capítulo de resistencia a materiales, vamos a estar en condición de calcular algunas de estas barras, especialmente las barras que están en tracción.
no aquellas que están en compresión porque requieren un cálculo más complejo. Ese es el alcance que yo les puedo hacer. Ahora, hay una serie de consideraciones de este tipo de estructuras que tienen que ver, primero, con su diseño, las consideraciones que hay que tener para el cálculo, el dibujo de la estructura y las consideraciones en el dibujo que tienen relación con el cálculo. Porque hay una serie de factores que hay que revisar. Cuando yo le hablo del tema del dibujo, porque yo en algún momento, por muchos años, también fui profesor de dibujo de ingeniería. Entonces, algo sé del tema del dibujo estructural y dibujo de ingeniería. Pero les voy a mostrar, en la medida que avanzamos en este capítulo, hechos que son relevantes, que ustedes conozcan, y que son generales, y otras que tienen que ver con lo que ustedes deben aprender en este curso. Veamos. Me salí de la página, esperen un segundito, vamos a tratar de volver. Profe, ¿esto es el capítulo 6 del libro? Capítulo 6, que se llama Análisis de estructuras. Sí, pero completo para imprimir. La verdad que yo diría que completo, porque la segunda parte tiene que ver con un detalle más específico de algunos elementos que yo se los comenté en una clase anterior. Yo les dije que entraba el punto 6.9 del capítulo 6. Eso está anotado en el foro, en lo que ustedes deben haber estudiado para la prueba pasada. Estoy volviendo al inicio del capítulo. Rápidamente vamos, ustedes pueden ver una serie de figuras que después las podemos comentar más en detalle. Lo que a mí me interesa mostrarles es que este capítulo es muy fácil, después podéis sacar, saber algunas cosas bastante elementales. Eso es para que ustedes no se asusten, sobre todo cuando vean las figuras. A esto no hay que tenerle miedo. Entonces, este es un tipo de estructura, en este caso se usa para puentes. Bueno, yo leí de algo importante y vuelvo atrás. Que cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos se denominan barras. En jerga del ramo de estática, barra. ¿Qué significa una barra o qué elemento se considera barra? Un elemento, como ya mostré en algunos diagramas de cuerpo libre que yo les mandé en la guía, que supuestamente usted está unido con dos pasadores, uno en cada extremo, no tiene peso, de peso despreciable, es una cosa curiosa que estoy diciendo, y que no tiene ninguna fuerza entre los puntos de unión, entre este punto y este punto de acá, no hay ninguna fuerza intermedia aplicada. Y además, suponiendo que este elemento, que se denomina barra, no tiene peso, lo cual es una mentira fantástica. Pero después vamos a ver cuál es el método para considerar el peso de este elemento estructural, que se denomina barra. Pero repito, ¿cuál es la idea de considerar este elemento como barra? Porque simplifica enormemente el procedimiento de cálculo. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo una estructura, por ejemplo, aquí tenemos una que yo se lo mostré en una clase pasada. Este elemento diagonal que está acá tiene dos pasadores, este y ese. Se supone que no tiene peso, no tiene una fuerza peso en el medio y no tiene ninguna fuerza externa aplicada. Entonces, el diagrama morfolítico es de este tipo. Esto es el diagrama de una barra. En este caso, una barra en compresión, que la estoy empujando hacia adentro. Ustedes pueden tomar un trozo de un palo y empujarlo hacia adentro. Eso es compresión. Cuando la fuerza la hacen al revés y tiran de cada extremo, eso es tracción.
entonces la barra puede estar en tracción o en compresión. Las barras en compresión son muy difíciles de calcular, son bastante complejas. No así las barras en tracción, que son muy fáciles de calcular. Repito, fáciles de calcular desde el punto de vista estructural, en cuanto a su tamaño, en cuanto a su sección y su resistencia. Las barras en compresión requieren mucho conocimiento de resistencia de materiales para poder calcular en compresión, por un problema que sufren las barras en compresión, que ya lo voy a comentar en su momento. Bueno, si nos vamos a las estructuras propiamente tales, aquí tenemos este punto que ustedes ven aquí, se denomina nudo de la estructura. Es el punto unión de las barras. Aquí tienen una serie de barras. Específicamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 barras que se juntan en este punto. Este punto se llama nudo. Lo que está aquí debajo no es una barra, sino que es un pilar de una estructura. Esto es parte de la estructura que está apoyada sobre el pilar. Bien, en este nudo que ustedes ven aquí, que está unido en este caso mediante tornillos, podría estar unido mediante soldadura. Depende del procedimiento con el cual se haya diseñado la estructura, procedimiento de unión de las barras. Pero cada uno de estos elementos se supone que es una barra que está en tracción o en compresión. ¿De qué va a depender si están en tracción o compresión? De las fuerzas externas aplicadas sobre la estructura. En este caso, obviamente que una fuerza externa es la fuerza que hace el pilar hacia arriba para sostener la estructura. Pero ya veremos entonces cómo analizamos eso. Por el momento me interesa que a ustedes les quede claro que estos elementos son barras. Una cosa importante. En la realidad, a veces, estas barras son varios elementos unidos entre sí, que forman una sola barra, pero en estricto rigor son varias barras unidas entre sí. Lo que en la jerga profesional se llama perfiles metálicos, que tienen diferentes secciones, formas de sección. Esos perfiles muchas veces se unen entre ellos y forman un solo elemento que se llama barra. Si no descarten la posibilidad de que la barra esté formada por varios elementos unidos. Esto es lo que se denomina una estructura básica y elemental. Profe, volviendo al punto anterior, lo que estábamos hablando que posiblemente o puede ser una barra tejida, un perfil, pero la diferencia del resto es que tenga solo un punto de sujeción. No, la barra siempre va a tener dos puntos unidos. Siempre. No, me refiero que al llegar al nudo ¿Ya? tiene un punto de sujeción que es calculable. A eso me refiero. No puede tener varios puntos. ¿Sí? Pensemos que usted puede estar unida por soldadura. Tiene varios cordones de soldadura que la permiten unir a una placa metálica, probablemente. La otra alternativa, en este caso, que esté unida con tornillos y con varios tornillos o un elemento común que muchas veces es una placa que hace de unión de los diferentes elementos. A veces los perfiles están unidos directamente unos con otros. Hay distintas formas, pero tiene que ver ya con el procedimiento de fabricación de la estructura y cómo el ingeniero estructural diseñó la estructura. ¿Qué tipo de unión? Las estructuras antiguas, que todavía hay muchas en el mundo que funcionan por lo demás, están unidas con remaches, ni siquiera con pernos ni soldadura, con remaches, que es parecido a lo que ustedes ven de repente que están unidas las sillas, que son una especie se le llaman remaches pop. Bueno, ese tipo de remaches se usan desde el año 1800 y tanto, o antes, para unir elementos de acero, remaches. Edificios o elementos importantes que están unidos con remaches. La torre Eiffel, por ejemplo. La torre Eiffel es una estructura metálica que está unida mediante remaches, que es parecido a un perno, con la única diferencia que no tiene rosca ni tiene tuerca.
sino que tiene dos cabezas en los extremos medias abombadas, donde una cabeza está formada inicialmente y la otra cabeza se forma una vez que se colocó o se unieron los elementos golpeando la otra cabeza, probablemente en caliente. También hay estructuras unidas mediante elementos, pegamentos de tipo epóxico. Se usan muchísimo en algún tipo de estructura las uniones con elementos tipo epóxico. Los materiales de la estructura pueden ser variados, pueden ser acero, barras de acero, pueden ser barras de aluminio, pueden ser madera, una estructura de una casa, en el techo de una casa, parecido a lo que tengo aquí abajo, o están hechos con madera. No hay ninguna dificultad con el tipo de material que se puede ocupar. Y probablemente que va a depender de las fuerzas que tiene que resistir y para qué la vamos a usar. El tipo de material que vamos a ocupar. Y obviamente que también depende del tipo de material, las uniones que vamos a ocupar. Y probablemente si tengo una unión con madera, hay distintas formas de unir la madera. Hay placas de unión que son bastante modernas. Hay tornillos de unión para unir madera. Hay clavos, que era lo más básico. Incluso en la antigüedad, cuando no existían los clavos, también existían estructuras que se unían mediante unión con cuerdas amarradas o con sacados especiales que se le hacían a la madera para poder trabar un elemento con otro. Es decir, eso ha ido evolucionando con el tiempo y ustedes van a encontrar una gran cantidad de tipos de uniones. Yo les recomiendo que cuando vean estructuras, mírenlas, traten de mirarlas y ver cómo están hechas, cuál es la forma de unión. Ahora, la estructura básica que yo les puedo mostrar en general es tan simple como esto que ustedes ven aquí. Un tipo de estructura. ¿Cuál es la gracia de esto? Que cada uno de estos elementos se denomina barra. La unión de las barras se denomina nudo. Se denomina nudo. En esta estructura muy simple que ustedes ven aquí, nos encontramos con una barra, dos barras, tres barras, cuatro barras, cinco barras. Pero aquí hay algo interesante. Yo les he mostrado 5 barras. A lo mejor alguno de ustedes podría decirme, mire, lo que va desde A hasta el punto B, todo esto aquí abajo podría ser una sola pieza metálica. Sí, efectivamente, podría ser una sola pieza. O podría ser una sola viga de madera, una barra de madera. Pero en el momento que yo pongo este otro elemento aquí, este elemento, esta barra inferior AB se divide en dos, la barra AB y la barra DB. Súper importante. Cada nudo hace la diferencia de las barras que existen. Entonces, cuando digo el nudo D, en ese nudo D llegan tres barras. Esta barra, esa y esa. Importantísimo entonces. Las estructuras que nosotros vamos a analizar están formadas solo por triángulos. Solo por triángulos. Aquí tenemos dos triángulos. Los elementos que forman la estructura son barras. Y las barras están unidas en un punto llamado nudo o nodo. Las fuerzas externas, como la fuerza P, y los apoyos, solamente se pueden colocar en los nudos o nodos, en los puntos de unión de las barras. Repito, los apoyos y las fuerzas externas, sea cual sea, verticales, horizontales, inclinadas, lo que ustedes quieran, solo se pueden colocar en los nudos o nodos de esta estructura. En este caso, está unida mediante placas de acero con tornillos o barras de madera unidos con placas metálicas que tienen unos pequeños
agujeros para colocar tornillos. De esta estructura pasamos a esta figura. Esto es una simplificación de esta estructura. Si ustedes se fijan, aquí abajo, en los puntos A, B, C y D, se colocó un pasador. ¿Qué significa eso? Que simbólicamente, esta estructura, vuelvo a repetir, está unida con pasadores. Eso en la realidad es muy extraño. La realidad habitual es que las barras no estén unidas con pasadores. El pasador es un elemento supuesto para poder simplificar el cálculo de la estructura. Yo le puedo decir que efectivamente hay estructuras donde algunos puntos están unidas con pasadores. Por ejemplo, hay galpones que en el extremo superior, que se llama la cumbrera, la unión de un lado de la estructura con el otro lado están unidos mediante un pasador. Eso es efectivo. Pero eso no es lo habitual para el resto de la estructura. Pero en el caso nuestro, vamos a suponer que todas las estructuras en los nudos están unidas con pasadores. Repito, esto no es lo real, es un supuesto. Entonces, repito, vuelvo a repetir. Esto es una armadura simple, formada por triángulos. Y esos triángulos están armados con barras. Y las barras están en tracción o compresión. La unión de las barras se hace mediante pasadores. Las fuerzas externas se pueden aplicar solo en los pasadores y en los puntos de apoyo de la estructura. Fuerzas externas. Preguntas, dudas sobre lo que les acabo de comentar. Me interesa que esto les quede clarísimo, que entiendan muy bien lo que es una estructura simple y los supuestos con los cuales vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Parece que todos entendieron. Súper bien. Perfecto. Pero repito, esta estructura tiene 5 barras y tiene 4 nudos. 1, 2, 3, 4. Y las fuerzas externas están aplicadas siempre sobre los nudos, ya sean fuerzas externas o reacciones de apoyo. Yo no puedo colocar una fuerza en un punto cualquiera de una barra. No se puede, mejor dicho, perdón, no debiera ponerse porque si no, yo no puedo calcular esta estructura como una estructura simple. Pasaría a ser una estructura compleja. Y la barra dejaría de ser barra y se transformaría en una viga. ¿Ya? ¿Estamos claros? Las vigas todavía no las hemos visto. Las vigas son más simples que una barra, digamos. La barra es lo más elemental. La viga es un poco más compleja. Pero las vigas soportan fuerza en cualquier punto. No así las barras, que solamente soportan fuerza en los nudos, en tracción o compresión. Visto esto, entonces les muestro aquí la utilidad de una armadura, por ejemplo, de tipo estructural. Este es un ejemplo. Hay ejemplos mucho más básicos que esto, indudablemente. Esta estructura, perdón, este complejo, este proyecto de ingeniería, que es un puente, tiene muchas complejidades, mucho más allá del alcance de este curso, obviamente. Y esto más es un problema para la ingeniería civil que para la ingeniería de transporte. Ustedes como ingenieros de transporte van a ser usuarios de este elemento, probablemente. Pero en este curso me interesa que al menos sepamos cómo se calcula esto que estoy mostrando acá, que son los costados del puente, y que efectivamente es lo que resiste la carga del puente. Porque toda la carga del puente que está indicada con estas flechitas rojas, al final de cuentas se va a transmitir a esta estructura, lo que está en los costados. Y esto es lo que finalmente hace que este sea un puente de verdad y resista las cargas. Esta es una estructura entonces de un puente. Y tiene dos estructuras semejantes, una a cada lado del puente. Si nosotros calculamos la de un lado, indudablemente que la del otro lado será exactamente igual. ¿Cómo se une un elemento, una estructura con otra? Aquí tenemos dos estructuras.
mediante estos elementos que se denominan vigas, ya sea vigas travesañas o vigas largueras, pero son vigas. Sobre las vigas está el piso del puente, la losa del puente. En un término muy simple, lo que es el piso del puente. Y las fuerzas sobre el piso del puente se transmiten a estas vigas y de las vigas se transmite a la estructura. ¿En qué puntos? En los nudos. Si ustedes se fijan, todos los largueros o vigas largueras, estas, llegan a los nudos de la estructura. En este punto, en ese punto, en ese punto, en ese y en ese. Es decir, yo no puedo colocar un larguero o una viga en la mitad de una barra. Sería un error garrafal. Obviamente que de este tipo de puente hay distintas formas. Uno que es la estructura hacia arriba, otra que es hacia abajo, como la que vimos al principio del capítulo. Hay distintas variantes, pero todos cumplen con el mismo objetivo. Y este es el dibujo, el emblemático de una barra en tracción y de una barra en compresión. Esas son las fuerzas que yo dibujo en una barra. Aquí tienen varios tipos de estructuras, o formas de estructuras, mejor dicho, que tienen distintos nombres, que están relacionados con la persona que las inventó, o que las diseñó, o que le dio la forma y después las calculó. Tienen distintos usos. Pueden ser útiles para puentes, para estructuras metálicas, para techos de galpones, etc. Hay una infinidad de usos, distintas formas. Y muchos más, y hay más formas de estas que ustedes pueden ver aquí. Algunas de estas son las más conocidas, o las más habituales, pero indudablemente que aquí hay un amplio campo para que cualquiera pueda diseñar la estructura que le parezca más interesante, dependiendo del uso, y lo único que se pide es que esté formada por triángulos, unidos por barras, mediante pasadores, supuestamente pasadores. Vuelvo a reiterar eso. En esta estructura probablemente la unión de los nudos, la unión en los puntos de contacto de las barras, lo más probable es que no sean pasadores, repito. Pueden ser uniones con soldadura, uniones con tornillos, uniones con remache, uniones con clavos, uniones con pegamento, etc. Hay una gran cantidad de formas de unión. Lo menos probable es que sea con pasadores, porque el pasador lo estamos suponiendo nosotros para un problema de simplicidad de cálculo. Esto se denomina armadura simple. Se conoce como armadura simple. Cosa curiosa. Si ustedes miran cualquier figura de esta, lo que yo les puedo comentar que indudablemente es muchísimo más complejo que un arco de fútbol, a propósito del partido de ideas. Un arco de fútbol es una estructura compleja. Es lo que se llama un marco. Ese tipo de elementos, que está formado por dos columnas y un travesaño o una viga, se denomina marco. Ese marco es muy usual en la ingeniería, pero súper complejo de calcular. Por ejemplo, todos los edificios, por lo menos los edificios simples y comunes, esos que son rectangulares, que no tienen ninguna gracia, que es un cajón, está armado por marcos, son puros marcos que tienen elementos de unión entre los distintos pilares que son murallas, que muchas veces ni siquiera son sólidas, sino que son simples paneles. Y esos marcos que forman la estructura de un edificio son bastante complejos de calcular, a diferencia de estos elementos estructurales que son muy simples. Y de ahí viene el nombre de armadura simple, no por el dibujo que es complejo, sino que por el método de cálculo. Estas son armaduras simples de calcular, podría haber agregado yo perfectamente en este capítulo, como nombre de este tema, armaduras simples de calcular. Mientras que la otra, que es un arco que está formado por dos pilares o dos columnas y una viga, sería una armadura compleja, desde el punto de vista cálculo. ¿Por qué es compleja?
Ustedes debieran imaginárselo, pero yo se lo voy a hacer saber. Una estructura compleja, a ver si encontramos alguna por acá. Una, me parece que no la van a mostrar. No, no la van a mostrar. Muestran la estructura de una armadura compleja. Pero imagínense, la armadura compleja sería formada por esa barra, esa y esa. Porque el otro lado sería el piso. Tenemos el piso, una columna, una viga y otra columna, unidas al piso. Esto es una estructura compleja. Si nosotros la quisiéramos calcular. ¿Por qué? Porque las uniones son rígidas. Y ustedes tienen que haber visto en el libro, ¿no es cierto? En el diagrama cuerpo libre, que las uniones rígidas tienen dos fuerzas y un momento. Entonces eso me permite comentar lo siguiente. Cuando yo tengo una columna unida al suelo y unida a una viga, en la unión con el suelo hay tres incógnitas. Y en el extremo superior, en la unión con la viga, hay tres incógnitas más. Por lo tanto, ese pilar tendría 6 incógnitas, que en este curso no lo podríamos calcular. ¿Se dan cuenta ustedes? Y eso es, aparentemente es muy simple, pero es muy complejo de cálculo, a diferencia de estas estructuras, que son complejas a lo mejor en el dibujo, pero son muy fáciles de calcular. Estas estructuras o armaduras, extremadamente simplificadas desde el punto de vista del dibujo, en solamente líneas y puntitos, esta es una exageración de simplificación. ¿Qué es lo que sucede con los elementos? ¿Por qué son triángulos? Hay una explicación. Ustedes la voy a mostrar aquí. Yo tengo un elemento de tipo triangular como este. Ustedes en la casa lo pueden hacer si quieren, pueden hacer la prueba. Pueden tener 3 palos y unir los 3 palos con un clavo. En cada punto de unión con un solo clavo. Ustedes le aplican una fuerza en cada extremo, en los puntos de unión donde está el clavo, se dan cuenta que el triángulo sigue siendo triángulo. No hay ninguna dificultad. Va a seguir siendo triángulo. ¿De acuerdo? Pero si ustedes hacen un rectángulo o un cuadrado, en este caso con 4 palitos, unidos con un clavo en cada extremo, los 4 palitos, y forman un rectángulo o un cuadrado, se van a percatar de lo siguiente. Si yo afirmo uno de los palitos y aplico una fuerza en una esquina, ese cuadrado se transforma en un rombo. Esa es la teoría que se usa en la armadura simple. Que cuando tengo un elemento rectangular o cuadrado unido por un elemento que permite la rotación, en este caso un clavo o un tornillo, uno solo, que permite que el elemento pueda girar en ese punto, que es el caso de un pasador o de un clavo, que une dos palitos. Cuando yo puedo hacer girar esos dos palitos en ese punto, ese cuadrado o ese rombo o ese rectángulo se transforma en un rombo. No así el triángulo, que permanece siendo triángulo. Y por eso que en este tipo de estructura, donde se supone que las uniones son pasadores, como en este caso, por ejemplo, esta estructura no se va a deformar cuando le aplique una fuerza en cada esquina. Si esta estructura estuviera armada solo con rectángulos, sin estos diagonales, esta estructura tendería a deformarse, porque las uniones en estos puntos serían muy débiles, a no ser que la estructura o la unión en este punto sea súper rígida, lo cual requiere una unión muy especial soldada o una unión muy especial con tornillos, que permita que sea absolutamente rígida. O en el caso de un pilar de hormigón armado con una viga de hormigón armado, donde la enferradura y el cemento se unen. Esa es una unión rígida, que impide que un elemento rote respecto al otro.
Pero en la estructura que nosotros vamos a calcular, la idea es que estos triángulos no se puedan deformar. Ojo, esto es teoría pura, porque en la realidad este triángulo igual se va a deformar, porque los materiales son todos deformables. Pero como aquí estamos suponiendo que son indeformables, partamos en principio suponiendo que esto no se deforma. Lo cual tampoco es tan cierto. Pero ¿cuál es la gracia? Que sigue siendo un triángulo. El punto B a lo mejor va a cambiar de posición, pero va a seguir siendo un triángulo. Y la deformación en este punto va a ser pequeñísima. Estamos hablando de algún par de milímetros. A lo más 2 milímetros, 5 milímetros. Pero no en el caso de un rectángulo que se transforma en un romboide. Son dos cosas muy distintas. Y por eso les repito, la estructura más elemental que descubrió el ser humano es el elemento formado por triángulos. Piensen solamente en lo que ustedes muchas veces han visto en películas, que los indígenas, que todavía quedan indudablemente en este mundo, formaban muchas veces chozas con 3 palos, formando una especie de pirámide triangular. Esa es la estructura más elemental y simple que el ser humano descubrió. Y si yo uno 3 palos en un punto superior, mediante cuerdas, que lo usaban ya sea para hacer una habitación o para hacer un elemento donde yo cuelgo algo para poderlo cocinar en un fuego, esa pirámide triangular es la estructura más elemental que se ha descubierto o que se ha descubierto por el ser humano en forma espontánea. Nadie le enseñó estructuras. Así que si esos antepasados nuestros fueron capaces de hacer eso, bueno, obviamente que ustedes, con todo lo que tienen a mano, deben ser capaces de calcular cualquiera de esas estructuras. Absolutamente. Pirámides de base triangular o de elementos triangulares. Esas son las estructuras más elementales y simples. Ustedes pueden hacer la prueba en casa y van a descubrir que eso es fantástico. Aquí hay una estructura, la que vimos ya anteriormente, sometida a varias fuerzas, en este caso un apoyo de rodillo, y este es un apoyo pasador que tiene 2 componentes rectangulares. Aquí pusieron una sola fuerza, pero en realidad yo les invito a que trabajen con 2. La fuerza en el eje X y la fuerza en el eje Y es más fácil. Es la misma estructura que vimos al comienzo. Esta que les mostré. Este es un pasador o un balancín, que es lo mismo. Y aquí un pasador, un apoyo pasador. Aquí tenemos una fuerza normal y aquí tenemos 2 fuerzas, en X y en Y, porque la estructura en realidad podría girar en ese punto. Si yo le saco el apoyo de acá, esta estructura puede girar en ese punto. Entonces no hay momento, hay 2 fuerzas. Eso es lo que vamos a ver aquí. En el primer método de cálculo se llama método de los nudos. Pues aquí ya entramos a los procedimientos de cálculo. Presten atención, por favor. Método de los nudos o nodos. Tenemos un diagrama compolible de la estructura completa, que es lo primero que ustedes deben resolver. El diagrama general de la estructura. Fuerza en los apoyos. Podemos calcular con las ecuaciones de equilibrio esta fuerza en los apoyos. Eso es lo primero que ustedes ya debieran saber. Con la materia que hemos visto, ustedes podrían hacer perfectamente esta primera parte. Calculan esta fuerza y estas 2 componentes de acá, donde esta es la resultante de esas 2. La verdad que yo lo dejaría con una sola, con 2 fuerzas horizontales y una vertical. Es más fácil. Y enseguida pasamos al método de los nudos, o nodos. Fíjense, aquí se desarmó la estructura. Se desarmó completamente. Se sacaron las barras en los puntos de unión y se dibujó el nudo A, el nudo D, el nudo B y el nudo C. Estos nudos son los nudos donde llegan las fuerzas de las barras
todos estos puntos llegan las fuerzas de las barras y además las fuerzas externas, esos son los puntos que vamos a calcular. Es decir, yo voy a calcular el punto B, el punto D, el punto A y el punto C. Eso es lo que ustedes van a calcular. Estas barras las podríamos eliminar sin ninguna dificultad y no dibujarlas. Yo podría prescindir del dibujo de estas barras y solamente dejar los puntos de unión de las barras. Eso lo llaman método de los nodos o método de los nudos. Repito, yo calculo el punto B, que estamos frente a lo que ustedes vieron en el primer capítulo de este curso. Una partícula en equilibrio. La partícula es el pasador. Tenemos entonces 4 problemas de partículas. Partícula A, partícula B, partícula D, la partícula B y la partícula C. Cada uno de esas va a ser un problema que tenemos que resolver. Sistema de fuerzas concurrentes. Lo que vimos en el capítulo. Entonces aquí, en estos dos dibujos, se unen el capítulo de equilibrio, el capítulo de fuerzas concurrentes, el capítulo 2, equilibrio, capítulo 4. Sistema de fuerzas concurrentes, capítulo 2. Cálculo de momentos, capítulo 3. Aquí está englobada toda la materia que ustedes han visto. Sistemas de fuerzas concurrentes, cálculo de momentos y problemas en equilibrio. Y reacciones, los apoyos que tienen que ver con equilibrio. Entonces es importantísimo que ustedes tengan claridad respecto a lo que ya vieron. Porque aquí lo que vamos a hacer es usar lo que ya vieron. En este método que se llama método de los nudos. Entonces, voy a tratar. Bueno, aquí tienen un ejemplo de estructura de techo. ¿Se fijan? Son barras y hay diferentes estructuras una tras otra para poder armar un techo en una cierta profundidad. Aquí hay una aplicación del método de los nudos. Por ejemplo, tienen el nudo A. Esto se puede resolver en forma algebraica o en forma gráfica, como ustedes lo ven aquí. El nudo D, que tiene 4 fuerzas, que se puede resolver en forma algebraica. Su materia de fuerza en X, su materia de fuerza en Y igual 0, pero también se puede resolver en forma gráfica. Aquí tienen 2 incógnitas, una fuerza conocida. Aquí tienen 2 fuerzas conocidas y 2 incógnitas. Sí, donde ya tenemos una sola incógnita, que es esta, porque las otras 2 se calcularon en los anteriores, tienen solución algebraica para esto y solución gráfica. Solución gráfica se requiere solamente una regla y a lo mejor un transportador. En este caso, solamente una regla donde las líneas las trasladamos en forma paralela. Estos ángulos están puestos en el dibujo y yo traslado las líneas del dibujo en forma paralela. Y aquí tenemos el último nudo, el B, donde todas las fuerzas ya fueron calculadas. Esta sería la gráfica del nudo calculado. La suma de todas las fuerzas aquí me tiene que dar 0. El punto de inicio de la suma coincide con el punto final de la suma, solución gráfica. Eso es lo que yo les podría comentar en el día de hoy. Vamos a ver si encontramos un ejemplo concreto. Aquí tienen uno. Con el uso del método de los nodos, determinar la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. Es decir, esta armadura, que consta de 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 barras. ¿Qué nos piden aquí? Calcular la fuerza en cada una de las 7 barras. Si esta estructura está unida mediante un pasador en este punto, y mediante un rodillo o rodillo en este punto. Está sometida a dos fuerzas externas, esta y esa, que son conocidas, son datos. Primer paso, como ya les comenté, diagrama corporal general de toda la estructura. Es decir, lo que está en color azul se considera como que si fuera un solo cuerpo rígido. La estructura para nosotros inicialmente es un solo cuerpo, como que si fuera un solo conjunto, que tiene fuerza externa y fuerza en los opuestos. Una vez hecho el dibujo, este dibujo debe estar bien hecho, y a partir de este dibujo escribimos las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de momento, probablemente en el punto C, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Con esto podemos calcular cuánto vale Cx, cuánto vale Ci y cuánto vale la fuerza E, como NE. Es decir, tenemos esto resuelto. Todas estas fuerzas conocidas. Recomendación. Una vez que tengan todo esto conocido, yo los invito a que hagan de nuevo el dibujo y estas fuerzas que ya son calculadas o fueron conocidas, reemplazarlos por los valores que ustedes calcularon. Es decir, aquí me da que esta vale 0, esta tiene un valor 7.000 libras y esta fuerza vale 10.000 libras. Las dibujamos entonces esta estructura con las fuerzas conocidas, todas las fuerzas. Y ahora empezamos a resolver cada uno de los nudos. El nudo A, este de aquí, donde tenemos la fuerza externa y la fuerza que ejerce esa barra y esa barra. Solución mediante ese triángulo o solución gráfica, sumatoria en X, sumatoria en Y. Aquí no están puestas las ecuaciones de equilibrio, ustedes pueden ponerlas. Ningún problema. Este problema se puede resolver haciendo suma en X y suma de fuerza en Y igual a 0. Lo que no se puede ocupar aquí es la ecuación de momento. Si sea un momento en el punto A, me va a dar 0. No hay momento porque todas las fuerzas pasan por el punto. Pero sí puedo ocupar sumatoria en X igual a 0, sumatoria en Y igual a 0. O resolverlo en forma gráfica, como ven acá. Una vez que tengo resuelto el nudo A, el nudo D y así sucesivamente. Voy realizando cada uno de los nudos. ¿Cuál es lo único que ustedes deben tener presente? Yo les acabo de comentar que para resolver cada nudo, está puesta aquí en esta tabla, el análisis de la solución del problema anterior. En este nudo hay dos incógnitas. Por lo tanto, yo puedo escribir sumatoria en X igual a 0, sumatoria en Y igual a 0, dos ecuaciones, dos incógnitas. Lo que no puedo hacer es tener tres incógnitas. Si tengo tres incógnitas en el nudo, ese nudo no lo puedo resolver, porque solamente admite dos ecuaciones de equilibrio. Por tanto, hay que resolver primero los nudos que tengan no más de dos incógnitas. Y por lo tanto, entonces, cuando uno mira el dibujo, tiene que fijarse en cuál nudo puedo resolver primero y cuál después. Solamente, repito, puedo resolver nudos donde no haya más de dos incógnitas. Por ejemplo, si yo hubiese partido con este nudo, desde este, yo parto con ese nudo, tendría una, dos, tres incógnitas. Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa, pero si no me equivoco, estamos en la hora. sí, ya me di cuenta. Con esto termino. Repito, no pueden tener más de dos incógnitas, solamente tres. ¿Ya? Yo los invito a que lo repasen, lo vean en detalle y el jueves continuamos con esto porque yo creo que les va a gustar este tema y ya se dan cuenta, es materia que ya vieron y es muy fácil de abordar.
Eso es lo que yo quería presentar en la